Se podía oler a los niños antes de verlos. Su joven sudor se había vuelto rancio en aquellos pasillos de ventanas enrejadas, su aliento amargo, sus cabezas mustias. Más tarde, se oían sus voces, unas voces moldeadas por la rigidez de su encierro. No corras, no grites, no silbes, no pelees. Lo llamaban Centro de Rehabilitación para Delincuentes Juveniles, aunque, en realidad, era una maldita prisión. Todo cerraduras, llaves y guardianes. Los pocos gestos de liberalidad que existían en el centro no conseguían ocultar la cruda realidad. Tetherdown era una auténtica prisión, con un nombre más suave quizá, y los internos lo sabían. No es que Redman tuviera depositada ninguna ilusión en aquellos que iban a ser sus alumnos. Eran duros, y si estaban encerrados, era por alguna razón. La mayoría de ellos intentarían robarte apenas te hubieran puesto la vista encima. Te mutilarían, si les apeteciera, sin pestañear. Había estado demasiado tiempo en el cuerpo para creer en aquellos argumentos sociológicos. Conocía a las víctimas y conocía a los chicos. No se trataba de deficientes mentales incomprendidos. Eran perspicaces, agudos y amorales, tanto como las cuchillas que solían esconder bajo sus lenguas. No tenían necesidad alguna de sentimientos, tan solo querían salir de allí. Bienvenido a Tetherdown. Soy la doctora Leberthal. Nos conocimos en la entrevista. Es un placer verle, señor Redman. Neil, por favor, llámeme Neil. No tuteamos en presencia de los chicos para que no tomen demasiada confianza. Por eso preferiría que el uso del nombre quedara exclusivamente reducido a las horas de asueto. Ella no dijo el suyo. Probablemente sería algo hermético, Yvonne. Lidia. Ya se le ocurriría algo apropiado. Aparentaba unos 50, aunque probablemente sería 10 años más joven. No llevaba ningún maquillaje, el pelo recogido tan rígidamente que parecía que los ojos iban a salírsele de las órbitas. Empezará las clases pasado mañana. El director me pidió que le diera la bienvenida al centro de su parte y pide disculpas por no poder estar presente él mismo. Existen problemas económicos. ¿No los hay siempre? Lamentablemente sí. Me temo que nadamos contracorriente. La política social del país se encuentra más bien orientada hacia el estricto cumplimiento del orden y la justicia. ¿Era esa una bonita forma de expresarlo? ¿Sacar a golpes la mierda que los niños habían cogido golpeando en las calles? Sí, él había seguido ese sistema en su tiempo, y era un asqueroso callejón sin salida, tan malo como ser sentimental. El hecho es que podemos perder Tetherdown, lo cual sería una vergüenza. Ya sé que no parece demasiado. Pero es nuestra casa. Usted tiene un sólido historial en el cuerpo de policía. Tenemos esperanzas de que su nombramiento sea bien recibido por las autoridades. Así que era eso. Traían a un ex policía ejemplar para tranquilizar a las autoridades y demostrar buena voluntad en el departamento de disciplina. Realmente no le querían allí. Lo que realmente ellos deseaban era un sociólogo que redactara algunos de aquellos informes sobre el efecto del sistema de las clases en la brutalidad de los adolescentes. Estaba intentando decirle tranquilamente que él era tan solo un extraño. Le conté por qué dejé la policía. Lo mencionó. Invalidez. Nunca aceptaría un trabajo de oficina, así de sencillo, y ellos no me permiten desempeñar el trabajo que realmente sé hacer. Es peligroso para mí, según dicen. Ella pareció turbarse un poco con su explicación. Ella, una psicóloga. Ella, que debería estar ansiosa de escuchar todo aquel material. Era su alma lo que estaba desnudando allí, por el amor de Dios. Así que me dieron la patada después de 24 años. No soy un policía ejemplar, no soy policía de ninguna clase. El cuerpo y yo hemos acabado. ¿Entiende lo que quiero decir? Entiendo. Me gustaría saber qué les ha contado a los chicos. ¿Contado? ¿De mí? Bueno, algo sobre su pasado. Ya veo. Se les ha avisado. Ya llegan los cerdos. Parecía importante. Comprenda usted, hay tantos de estos muchachos que tienen problemas de agresividad, que eso les crea muchos traumas. No pueden controlarse y, consecuentemente, sufren. Redman no replicó nada, pero ella lo miró severamente, como si lo hubiera hecho. Oh, sí, sufren. Para eso estamos nosotros aquí, para enseñarles que hay alternativas. La doctora Leberthal se acercó a la ventana. Desde el segundo piso había una estupenda vista de los alrededores.
Tetherdown debía haber sido algún tipo de hacienda, por lo que había una respetable cantidad de tierras adyacentes al edificio principal. Un campo de juego, poblado de hierba mustia debido a la sequía veraniega. Más allá se encontraban las letrinas, delante de algunos árboles mustios, arbustos y un yermo hasta llegar al muro. Había visto el muro desde el otro lado. Alcatraz se sentiría orgullosa de él. Intentamos darles un poco de libertad, algo de educación y un poco de simpatía. Existe la opinión general de que los delincuentes disfrutan con sus actividades criminales, pero mi experiencia no indica eso en absoluto. Los chicos llegan aquí sintiéndose culpables, destrozados. Una de aquellas víctimas destrozadas dibujó una V en la espalda de Levertal mientras avanzaba por el corredor. Tenía el pelo alisado y arreglado y la raya hecha por 3 sitios. Un par de tatuajes caseros, sin terminar, aparecían en su antebrazo. No obstante, han cometido actos criminales. Sí, pero Y probablemente hay que recordárselo. creo que no necesitan que nadie se lo recuerde, señor Redman. A ellos les quema su propia culpabilidad. Insistía en lo de la culpabilidad, cosa que no le sorprendió. Estos analíticos se sentían en el púlpito. Estaban allá arriba, donde solían estar los predicadores, lanzando a la gente sus amenazantes sermones sobre fuegos eternos, pero con un vocabulario menos colorido. La misma historia, con promesas de salvación, si se cumplían los mandamientos. Y además, los justos heredarían el reino de los cielos. Abajo, en el campo de juegos, se estaba celebrando una cacería, caza y captura. Una de aquellas víctimas estaba pisoteando a otra más pequeña. Era todo una demostración de crueldad. Discúlpeme, su aula de trabajo se encuentra en la tercera puerta a la izquierda, por si desea echarle una ojeada. Estaré de vuelta dentro de un momento. A juzgar por la forma en que la escena se estaba desarrollando sobre el campo de juegos, iban a necesitar una palanca de 3 apoyos para lograr separarlos. Redman se dirigió a su aula de trabajo. La puerta estaba cerrada, pero a través del cristal enrejado pudo ver los bancos, los alicates, las herramientas. No estaba mal. Podría enseñarles cómo trabajar la madera, si le dejaban suficiente independencia para hacerlo. Al no poder entrar, se sintió un poco frustrado. Volvió al corredor y bajó la escalera. Encontró sin dificultad el camino hacia el soleado campo de juegos. Un pequeño grupo de espectadores se había reunido en torno a la pelea, o a la masacre, que ya había cesado. Levertal permanecía de pie, mirando al muchacho que se hallaba tendido en el suelo. Uno de los guardianes estaba arrodillado junto a su cabeza. Las heridas no tenían buen aspecto. Algunos de los chicos levantaron la vista y se quedaron observando al extraño, mientras Redman se aproximaba. Hubo algunos murmullos y sonrisas entre ellos. Redman miró al herido. Tendría unos 16 años. Se encontraba con la cara sobre el suelo, escuchando las entrañas de la tierra. Lacey, ¿Alguna herida seria? Nada grave, una pequeña caída, nada roto. La cara estaba manchada de sangre que le emanaba de la nariz. Tenía los ojos cerrados. Pacíficamente, parecía estar muerto. ¿Dónde está el cabrón del camillero? Ya viene, señor. Dijo alguien. Redman pensó que era el agresor, un muchacho delgado de unos 19 años, con unos ojos que podían cortar la leche a 10 metros de distancia. Mientras tanto, un grupo de niños salía del edificio principal llevando una camilla y una sábana roja. Sonreían burlonamente entre ellos. El grupo de espectadores había comenzado a dispersarse, ahora que lo mejor había acabado. No había diversión en recoger los trozos rotos. Esperen. ¿No necesitamos algún testigo? ¿Quién ha hecho esto? Algunos se encogieron de hombros. La mayoría se hicieron los sordos. Se marcharon como si nadie hubiera dicho nada. Lo hemos visto, desde la ventana. Levertal permaneció inmóvil, muda. ¿No lo vimos? estábamos demasiado lejos para culpar a alguien, creo. Pero no quiero volver a ver esta clase de intimidaciones. ¿Me han comprendido? Si ella había visto a Lacey y le había reconocido desde aquella distancia, ¿cómo no reconoció al agresor? Redman se culpó a sí mismo por no haberse fijado, sin nombres y personalidades que acompañaran las caras.
Era difícil distinguir entre ellos. El riesgo de hacer una acusación equivocada era alto, incluso a pesar de que estaba casi seguro de la culpabilidad del muchacho de la mirada gélida. Pero no era momento de cometer errores. Esta vez no podía resolver el caso. Lacey siempre es Lacey. Ignorando la observación, Levertell supervisó el traslado de Lacey a la camilla y empezó a caminar hacia el edificio principal, con Redman tras ella. Redman miró hacia atrás, mientras el rígido cuerpo de Lacey era envuelto en la sábana roja. Entonces, dos cosas sucedieron casi simultáneamente. La primera, alguien del grupo dijo: «Ese es el cerdo». La segunda, los ojos de Lacey se abrieron y miraron directamente a Redman, una mirada sincera, clara y abierta. Redman empleó gran parte del día siguiente ordenando su aula. Muchas de las herramientas se habían roto o se encontraban inservibles debido al uso de manos inexpertas. Serían las 4:30 cuando un timbre comenzó a sonar. Parecía encontrarse lejos de donde él estaba. Él lo ignoró, pero sus instintos acabaron por imponerse. Los timbres eran alarmas, y las alarmas sonaban para alertar a la gente. El timbre estaba sonando en lo que, con sorna, llamaban el centro sanitario, 2 o 3 habitaciones independientes del edificio principal, adornadas con algunos cuadros y cortinas en las ventanas. No había indicios de humo, por lo que evidentemente no era el fuego la causa de la alarma. Una pequeña figura chocó contra él. El impacto aturdió a ambos, pero Redman sujetó al muchacho del brazo antes de que éste pudiera escaparse. El prisionero fue rápido en reaccionar y golpeó con su pie descalzo la espinilla de Redman. Pero este lo tenía bien sujeto. ¡Ahí está! Era como luchar contra un cocodrilo. El chico tenía toda la fuerza que infunde el miedo, pero ésta se estaba acabando. Las lágrimas empezaron a inundar sus ojos mientras escupía a la cara de Redman. Era Lacey el que se encontraba en sus brazos, el enfermizo Lacey. Redman retrocedió cuando el guardián cogió al muchacho, de una manera tan brutal que parecía querer romperle el brazo. 2 o 3 personas más aparecieron por la otra esquina. 2 chicos y una enfermera, una criatura poco adorable. Levertell apareció demasiado tarde para ser útil. ¿Qué sucede? Se encerró en los lavabos. Intentó salir a través de la ventana. ¿Por qué? La pregunta se la hizo al guardián, no al muchacho. Un error significativo. El guardián, confundido, se encogió de hombros. ¿Por qué? El muchacho se quedó mirando como si nadie le hubiera preguntado nunca nada. ¿Usted es el cerdo? ¿El cerdo? Quiere decir policía. Sé lo que quiere decir, muchacho. Sé muy bien lo que quiere decir. Dijo mirando fijamente a Lacey. ¿Lo es? Tranquilo, Lacey, ya tienes suficientes problemas. Sí, hijo. Yo soy el cerdo. El desafío de miradas continuó. Una batalla particular entre muchacho y hombre. Usted no sabe nada. No fue una observación sarcástica. El muchacho estaba sencillamente contando su versión de la verdad. Su mirada no vaciló. El guardián comenzó a arrastrarle, dejando entrever, a través del pijama, la suave y blanca piel de su estómago. Déjenle hablar. ¿Qué es lo que no sé? Puede contarle su versión de la historia al director. No es asunto suyo. Sí que lo era. Aquella mirada, tan cortante y perversa, lo convertía en asunto suyo. Aquella mirada le exigía que lo convirtiera en asunto suyo. Déjenle hablar. La autoridad de su voz amedrentó a Levertell. El guardián aflojó ligeramente el brazo del muchacho. ¿Por qué intentabas escapar, Lacey? Porque él ha regresado. ¿Quién ha regresado? Un hombre, Lacey. ¿De quién estás hablando? Durante varios segundos, Redman percibió cómo el muchacho luchaba contra su propio silencio. Finalmente, Lacey sacudió la cabeza rompiendo la fuerte tensión que había entre ambos. Parecía que una especie de aturdimiento le atoraba, obligándole a callar. Nadie te hará daño, Lacey. Te lo prometo. Lacey permaneció mirando al suelo, murmurando. Me gustaría ir a la cama. Nadie te hará daño, Lacey. Te lo prometo. La promesa no tuvo ningún efecto. Lacey permaneció mudo. Pero aquello era una promesa, y tenía la esperanza de que Lacey se hubiera dado cuenta de ello. El niño se encontraba exhausto debido a su fallido intento de fuga, a la persecución, a la tensión de las miradas. Su cara estaba pálida, sin color. Por fin permitió al guardián que se lo llevara.
Pero, antes de doblar la esquina, el muchacho pareció cambiar de opinión. Forcejeó para liberarse y, al no lograrlo, miró hacia atrás, a su interlocutor. Hennessy. ¿Hennessy? ¿Quién es Hennessy? Levertal encendió un cigarrillo. Sus manos, como de costumbre, temblaban ligeramente. El día anterior, Redman no se había dado cuenta de ello, pero no le sorprendió. Todavía no había encontrado a ningún lavacerebros que no tuviera sus propios problemas. El chico está mintiendo. Hennessy ya no está con nosotros. Lacey es inteligente. Conoce nuestro punto débil. ¿Cómo? Usted es nuevo aquí y quiere darle la impresión de conocer un gran misterio. ¿No es un misterio, entonces? ¿Hennessy? ¿O no, por Dios? Estaba claro que Levertal encontraba todo el asunto desagradable. Cada rasgo de su cara reflejaba el disgusto que le producía hablar de aquel hecho. ¿Cómo escapó Hennessy? Aún no lo sabemos. Sencillamente, al pasar lista, no apareció una mañana. Se le buscó por todo el lugar de arriba abajo, pero se había ido. ¿Es posible que haya vuelto? No, por Dios. Odiaba este lugar. Además, ¿cómo podría haber entrado? Pero salió. No era especialmente brillante, pero era listo. No me sorprendí demasiado cuando desapareció. Pocas semanas antes de su huida se volvió muy introvertido. No pude sonsacarle nada y eso que, hasta entonces, había sido siempre bastante comunicativo. ¿Y Lacey? Siempre bajo su influencia. Sucede a menudo. Un chico más joven idolatra a otro mayor, con más experiencia. Lacey tenía un pasado familiar muy poco estable. Muy claro, pensó Redman. Tan claro que no creyó ni una sola palabra. Las mentes no eran cuadros de exposición, todos numerados y colgados en orden según sus influencias. Uno listo, otro impresionable. No era tan fácil. Existían garabatos, pequeños indicios inacabados, impredecibles, variables. Y el nombre del pequeño Lacey estaba escrito sobre agua. Al día siguiente, las clases comenzaron bajo un calor tan opresivo que, a las 11, el aula parecía un horno. No obstante, los chicos respondieron rápidamente al recto comportamiento que Redman tuvo con ellos. Reconocieron en él a un hombre al que, aun sin gustarles, podían respetar. No esperaban favores y no recibieron ninguno. Era un pacto estable. Redman encontró a la totalidad de sus colegas del centro menos comunicativos que a los chicos. Un extraño entre extraños, decidió mantenerse al margen de cualquier disputa. La rutina de Tetherdown, sus rituales de clasificación, de humillación, parecía haberles convertido en un solo monolito de piedra. Paulatinamente, fue evitando toda conversación con sus compañeros de trabajo. Su aula se convirtió en su santuario, su hogar. Un santuario con olor a madera recién cortada y a cuerpos jóvenes. No se enteró hasta el siguiente lunes, cuando uno de los chicos lo mencionó, de que existía una granja. Nadie le había hablado de la existencia de una granja en los campos del centro. La idea le pareció absurda. Nadie va demasiado por allí, dijo Creeley, uno de los peores carpinteros que había sobre la tierra. ¿Dónde está la granja, Creeley? No es ni siquiera una granja, señor. Tan solo son unas cuantas casuchas. Apestan, señor, especialmente ahora. Señaló hacia la ventana, más allá del campo de juegos. Desde que el primer día había visto el páramo con Levertal, este se hallaba más poblado de malas hierbas que entonces. Creeley señaló un muro de ladrillos escondido tras un pequeño grupo de arbustos. ¿Lo ve, señor? Sí, lo veo. Esa es la posilga, señor. ¿Qué es tan divertido? Preguntó a la clase. Una docena de cabezas se inclinaron atentas sobre su trabajo. Unas cuantas casuchas de hierro oxidado y madera podrida, un gallinero y una posilga de ladrillo era todo lo que la granja ofrecía. Como Creeley había dicho, no era ni siquiera una granja. Parecía un pequeño Dachau domesticado, sucio y abandonado. Evidentemente, alguien daba de comer a los pocos prisioneros, algunas gallinas
media docena de gansos, los cerdos, pero nadie parecía haberse preocupado de limpiarlos. Había un insoportable olor a podrido. Los cerdos, en particular, vivían sobre un lecho de sus propios excrementos, innumerables islas de estiércol cocidas al sol y pobladas por miles de moscas. La posilga estaba dividida en dos compartimentos diferentes, separados por un alto muro de ladrillo. En el patio de uno de ellos había un pequeño cerdo moteado tumbado sobre los excrementos, con el lomo repleto de garrapatas y chinches. En el interior se podía ver, a pesar de la oscuridad, otro cerdo más pequeño tumbado sobre la paja espesada por los excrementos. Ninguno mostró el más mínimo interés en Redman. El otro compartimento parecía vacío. No había excrementos en el patio y apenas había moscas entre la paja. No obstante, el asfixiante olor a excrementos no era menor. Redman estaba a punto de volverse cuando oyó un ruido que provenía del interior. Una forma inmensa se movió. El ex policía se apoyó en el portalón de madera y, aguantando la respiración, se asomó por encima de la puerta de la posilga. Tenía 3 veces el tamaño de sus compañeros. Era una cerda inmensa que muy bien podría haber sido la madre de los inquilinos que habitaban el compartimento adyacente. Pero mientras sus lechones tenían un aspecto sucio y lamentable, la cerda estaba inmaculada. El color rosa de su piel irradiaba buena salud. Su inmenso tamaño impresionó a Redman. Debía pesar el doble que él supuso. Unas delicadas pestañas rubias y una suave curva sobre el brillante hocico adornaban una cabeza afeada tan solo por unas toscas cerdas que despuntaban sobre las orejas caídas. Una aceitosa y escrutante mirada brillaba en sus oscuros ojos marrones. Redman, un hombre de ciudad, había tenido pocas ocasiones de haber visto la realidad antes de tenerla en el plato. Esta magnífica criatura fue una revelación. El mal concepto que siempre había tenido de los cerdos, sinónimo de suciedad, aparecía, ahora, como una completa falsedad ante sus ojos. Sus ojos miraban a Redman como a un igual. Él no tenía duda alguna sobre ello. Le admiraba bastante menos de lo que él la admiraba a ella. De cerca su cuerpo olía a limpio. Alguien había estado allí, aquella mañana, lavándola y dándole de comer. Su plato, Redman se daba cuenta ahora de ello, estaba lleno de judías, los restos de la comida del día anterior. No lo había tocado, no era glotona. Una vez que lo hubo estudiado detenidamente, gruñendo, se dio la vuelta y regresó al fresco del interior. La audiencia había acabado. Esa noche fue a ver a Lacey. El muchacho había sido trasladado del centro sanitario e instalado en una sucia habitación individual. Aparentemente, era objeto de intimidaciones también en el dormitorio, por lo que la única alternativa había sido este confinamiento solitario. Lo encontró sentado sobre una alfombra de viejos tebeos mirando la pared. Las oscuras cubiertas de aquellos hacían que su cara pareciera más blanca que nunca. La venda de la nariz había desaparecido y los moretones que tenía bajo los ojos estaban tomando un color amarillento. Estrechó la mano de Lacey y el muchacho le dirigió la mirada. Había un cambio brusco desde su último encuentro. Lacey estaba tranquilo, dócil incluso. El apretón de manos, un ritual que Redman solía practicar cuando se encontraba con los chicos fuera de clase, fue leve. ¿Estás bien? Sí, señor. ¿Te gusta estar solo? Tendrás que regresar al dormitorio algún día. No puedes permanecer aquí para siempre. Lo sé, señor. Tendrás que regresar. Lacey asintió. De alguna manera parecía que la lógica no tenía nada que ver con el muchacho. Cogió un tebeo de Superman y se quedó mirando la primera página sin abrirlo. Escúchame, Lacey. Quiero que tú y yo nos comprendamos, ¿de acuerdo? Sí, señor. Yo no puedo ayudarte si tú me mientes, ¿o sí? No. ¿Por qué mencionaste el nombre de Kevin Hennessy la semana pasada? Sé que él ya no está aquí. Se escapó, ¿verdad? ¿Verdad? Él está aquí. Si se escapó, ¿por qué iba a regresar? No tiene demasiado sentido para mí. ¿Para ti sí? Nunca se marchó.
¿Qué? ¿Quieres decir que nunca escapó? Es inteligente, señor. Usted no conoce a Kevin. Es inteligente. ¿Inteligente? ¿En qué sentido? Lo planeó todo, señor. Todo. Tienes que ser más claro. Usted no me cree. Esto es el final, porque usted no me va a creer. Él le escucha. Está en todas partes. No le molestan los muros. Los muertos no se preocupan por cosas como esas. Puede ir y venir tantas veces como quiera. Estás diciendo que Hennessy está muerto. Ten cuidado, Lacey. Usted lo prometió. Te prometí que nadie te haría daño y nadie te lo hará. Pero eso no quiere decir que me puedas mentir, Lacey. ¿Mentir, señor? Hennessy no está muerto. Lo está, señor. Todo el mundo lo sabe. Se ahorcó. Con los cerdos. Redman había oído mentiras muchas veces y creía conocer bien todos los trucos de los que las empleaban habitualmente, todos los indicios de la mentira. Pero el muchacho no mostraba ninguno de ellos. Estaba diciendo la verdad. Redman lo sentía en sus huesos. Esto no significaba que el muchacho estuviera diciendo la verdad. Estaba simplemente contando su verdad. Él creía que Hennessy estaba muerto. Eso no probaba nada. Si Hennessy estuviera muerto... Lo está, señor. Si lo estuviera, ¿cómo podría estar aquí? ¿Usted no cree en fantasmas, señor? Una conclusión lógica que confundió a Redman. Hennessy estaba muerto y estaba allí. Luego, Hennessy era un fantasma. ¿No cree, señor? No, muchacho, no creo. Ya lo verá, señor. Ya lo verá. En la posilga, en los límites de la hacienda, la inmensa cerda sin nombre se encontraba hambrienta. Seguía el ritmo de los días y, con su paso, su deseo crecía. Sabía que los tiempos de las judías en el plato habían pasado. Otros apetitos habían ocupado el lugar de aquellos viejos placeres. Tenía un paladar hecho, desde aquella primera vez, a una comida con cierta textura, cierta resonancia. No era un tipo de comida que exigiera todo el tiempo, tan solo cuando la necesidad se apoderaba de ella. No era una gran demanda, solo de vez en cuando devorar la mano que le daba de comer. Permaneció al lado de la puerta de su prisión, pacientemente, atenta, esperando y esperando. Mordisqueaba, olía, su impaciencia se volvía un hambre angustiosa. En el patio de al lado, sus castrados hijos, sintiendo su angustia, se agitaban. Conocían su naturaleza y era peligrosa. Después de todo, ella se había comido vivos a 2 de sus hermanos, frescos y húmedos todavía de su propia placenta. 2 muchachos estaban aproximándose a la posilga con respeto y precaución en cada uno de sus pasos. Ella les ponía nerviosos y era comprensible. Se contaban infinidad de historias sobre los trucos que empleaba. Los chicos sabían que esa noche no habían traído lo que ella quería. El tipo de carne que llevaban en el plato no era lo que ella deseaba. No se trataba de la dulce carne blanca que había pedido con su otra voz y que, si quería, podía tomar por la fuerza. Esa noche la comida no era más que bacon robado de la cocina. El manjar que a ella realmente le apetecía era la carne que había perseguido y aterrado para engordar sus músculos, que masticaba con deleite y que ahora estaba bajo una protección especial. Llevaría tiempo que estuviera lista para la matanza. Antes de llegar al muro de la posilga, uno de los muchachos se había cagado en los pantalones, y la cerda lo olió. Disfrutando del olor acre de su miedo, su voz adquirió un timbre diferente. En lugar del gruñido grave, su boca emitió un sonido más alto y más agudo. Ya sé. Vengan y sean juzgados. Ya lo sé. Los observó a través de las verjas del portalón con ojos resplandecientes como joyas en la noche oscura, más brillantes que la noche porque estaban vivos, más puros que la noche porque estaban llenos de deseo. Los muchachos se arrodillaron ante la puerta, inclinando sus cabezas a modo de súplica. El plato que sostenían ambos suavemente estaba cubierto por un mantelillo manchado.
¿Bien? dijo ella. La voz era inconfundible, una voz masculina que surgía de la boca de la cerda. El chico mayor, un niño negro con el paladar partido, habló tranquilamente a aquellos brillantes ojos, intentando ocultar su terror. No es lo que quería. Lo sentimos. El otro muchacho, incómodo en los pantalones manchados, se excusó también con un leve balbuceo. Se lo conseguiremos, seguro. Se lo traeremos muy pronto, tan pronto como podamos. ¿Por qué no esta noche? Lo están protegiendo. La cerda parecía saberlo todo. Recordó su enfrentamiento a través de la valla, el modo en que él la miraba como si fuera un espécimen zoológico. Así que era ese su enemigo, ese pobre viejo. Acabaré con él. Oh, sí. Los muchachos oyeron su promesa de venganza y se alegraron de que el asunto hubiera escapado a su responsabilidad. Dale la carne. El otro se puso en pie mientras apartaba el mantelillo. El bacon olía mal. La cerda, no obstante, hizo ruidos de entusiasmo. Quizá les había perdonado. El muchacho cogió la primera loncha de bacon entre sus dedos y se la ofreció. La cerda acercó la boca y la comió, mostrando sus dientes amarillentos. Acabó rápidamente. Lo mismo hizo con las siguientes. El sexto y último trozo lo cogió agarrando también los dedos del muchacho. Lo hizo con tal velocidad y elegancia que éste solo pudo chillar cuando ella ya masticaba sus delgados dígitos y se los tragaba. Sacó rápidamente la mano de la cochiquera y observó su mutilación. El daño había sido pequeño considerándolo. La cabeza del pulgar y la mitad del índice habían desaparecido. Las heridas sangraban abundantemente, salpicándole la camisa y los zapatos. Mañana, no esta vieja carne de cerdo. Debe ser blanca, blanca y con lacitos. O iré a por él yo misma. ¿Me oyes? Iré a por él yo misma, donde quiera que se esconda. Lo comeré en su cama, si lo deseo, mientras duerme. Comeré primero sus pies, después sus piernas, sus genitales, después sus caderas. Le quiero. Es mío.